¿Sí o no? Sí, profe. Listo, habíamos leído, si no estoy mal. A ver, vamos a ver dónde está. Listo, entonces. Profe, aquí se puede dejar entrar a un compañero. Ya, no hay nadie en espera. Todos están ya. Ingresaron por eso. Ahora espera, yo miro. No hay. No hay nadie en espera. Bueno, listo. Cabrera, Yela, María Jimena. Profe Yara, que ya me comentó que ella lo había llamado. A ver, Cabrera, Yela. Listo. A ver, ya verifico. Cosa pudo, Bando, Marlon, Jesús. Cosa pudo. ¿No? Gabriel Erazo, Margeli. ¿Tampoco? Gómez Ordóñez, John Jairo. Tampoco. Legarda, Calderón, Luis Alejandro. Ingeniero, Cámara, por favor. listo. Bueno, entonces, con ustedes habían mirado cargas vivas. Miramos el cuadrito ya de cargas vivas, sí, ¿cierto? Sí. Este cuadro de acá. Perdón, ¿dónde están? Me perdí. Este, ¿sí? Sí. Ujú. Listo, ¿qué más miramos? Cargas de Eh, cubierta, cargas de cubierta. ¿qué más Hasta ahí miramos? creo que llegamos. Bien. Listo. Entonces vamos a mirar combinaciones de carga. Listo. Listo. Eh, listo, B23, por favor. Lea. B23. Combinaciones de carga para ser utilizadas con el método de esfuerzos de trabajo o en las verificaciones del estado límite de servicio. B231. B231. Combinaciones básicas. Excepto cuando así se indique en la parte correspondiente a cada una de las materiales que se regulen en este reglamento, deben tenerse en cuenta todas las cargas indicadas a continuación, actuando en las combinaciones que se dan. El diseño debe hacerse para la combinación que produzca el efecto más desfavorable en la edificación, en su cimentación o en el elemento estructural bajo consideración. El efecto más desfavorable puede ocurrir cuando una o varias de las cargas no actúan. Bueno, En el explíqueme prim- un poquito, a ver, esa parte. Dice que más o menos cuando uno combina diferente tipo de cargas, uno debe hacerlo en los elementos estructurales que estén como más sometidos a- a esfuerzos. En Ya, este caso sería el efecto más desfavorable en la edificación.
o en la cimentación o en el elemento estructural bajo consideraciones. Ya, listo. Entonces, mire, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener que diseñar los elementos. ¿Qué es diseñar? Perdón, un segundo. Vamos a ver. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que diseñar los elementos. ¿Cuáles elementos? La cimentación, columnas, vigas, escaleras, cubiertas, ¿cierto? ¿Con qué carga la diseñamos? Hay dos métodos para poder diseñar esos elementos. El primer método es el que está en B23. ¿Listo? Regresémonos un poquito por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me perdí, espérame un segundo. Aquí. Lea este primero, por favor. El B212. Alejandro. B2.1.2, limitación. La seguridad de la estructura puede verificarse utilizando los requisitos B2.3 o B2.4 dependiendo del modo de diseño escogido, Del método. del método de diseño escogido y del material estructural. Hasta Una ahí. vez, Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué quiere decir entonces? Dice, mire, la seguridad de la estructura puede verificarse utilizando los requisitos de B23 o B24. ¿Esos qué son? Ese B23 y B24. Son métodos de diseño. ¿Listo? O sea, vamos a mirar dos métodos. B23 y B24. ¿De qué va a depender cuál tomar? De esto. del material, dice. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo concreto, hay que mirar cuál de los dos métodos puedo utilizar para diseñar el concreto. Si es acero, uno de estos métodos seguramente me sirve para diseñar acero. Si es madera, igual, uno de estos métodos, o los dos, no sabemos, más adelante el código seguramente me dice, cuál de los dos métodos puedo utilizar. ¿Listo? Dice, una vez se ha determinado si se usa unos requisitos u otros, es decir, o este método, el diseño debe hacerse en su totalidad siguiendo los requisitos de ese numeral para todos los elementos de la estructura. O sea, ¿qué quiere decir? Dice, una vez se ha determinado si un diseño debe ser en su totalidad, siguiendo los requisitos solamente de ese numeral. Ah, que no puede combinar, pues ya, una vez escogido. Exactamente, o sea, yo no puedo tomar la cimentación y diseñarla con este método y luego las vigas con este método y las columnas con este método. No, me dice, escoja o este método o este método. ¿De qué va a depender que escoja el uno o el otro? Del material. Del material. Entonces, como yo ya escogí el material y escogí el método, todos los elementos de esa estructura los voy a diseñar con ese método. Eso es lo que me está diciendo acá. La totalidad de la estructura lo diseño o con este método o con este método. ¿Listo? Entonces, veamos B23, que es el primer método, que era lo que estábamos leyendo. Este. Lea, por favor, otra vez el título. B2.3. Ujú. Combinaciones de carga para ser utilizadas con el método de esfuerzos de trabajo o en las verificaciones del estado límite de servicio. Qué pena, no hemos cogido al secretario hoy, ¿no? ¿Quién quiere llevar el listado? ¿Quién? Yo, profe. ¿Quién es yo? Lady Muñoz. Lady. Su cámara, Ujú. Lady. Ya, profe. Listo, ya recuerdo. Listo, Lady. Entonces ya comienzo a apuntar, por favor. Los que no me contestan les colocan no asistió, bueno. Ya, qué pena, Alejandro. Lea otra vez. El título. Sí. Combinaciones de carga para ser utilizadas con el método de esfuerzos de trabajo o en las verificaciones del estado límite de servicio. Listo, entonces el primer método que vamos a mirar se llama esfuerzos de trabajo. ¿Listo? Listo. ¿Para qué materiales me sirve ese? Siga leyendo. Dice B231, combinaciones básicas. Excepto cuando así se indique en la parte correspondiente a cada uno de los materiales que se regulan en este reglamento
Deben tenerse en cuenta todas las cargas indicadas a continuación, Hasta ahí nomás. actuando. Hasta ahí. ¿Para qué método me sirve, para qué material, perdón, me sirve este método? Según eso. Solo concreto, pues sería. ¿Dónde dice eso? A ver. Dice en la parte correspondiente a cada uno de los materiales que se regulan en este reclame. Ah, no, a todos los materiales que están en SR. O sea, aquí en este numeral, en el B23, le está diciendo para qué materiales puede utilizar este método. No, No, ¿qué le está diciendo? ¿Dónde puede Esa- mirar eso? ¿qué es? En la tabla de materiales de la En NSR. cada uno de los títulos que haga referencia a los materiales. Acuérdese, el título C se encarga de qué? ¿De qué tipo de material? Concreto. Concreto. Entonces, cuando yo vaya al título C, seguramente me dice si puedo o no puedo utilizar este método. El título D, Creo que es de maderas. Mampostería estructural, Posterías. ingeniero. mampostería estructural. L, No, no recuerdo bien. Mira. ¿quién se acuerda? Casas de 1 y 2 pisos, profe. Casa de 1 y 2 pisos. El F, Estructuras metálicas. el G, Madera y guadua. el H, Estudios geotécnicos, si no estoy mal. suelos. Ajá. Entonces, si yo voy a diseñar concreto, me tengo que ir al título C y ver si me permite utilizar este método. Si no me lo permite, entonces tengo que utilizar el otro método, el B24. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo aquí. Siga, Alejandro. Dice, el diseño debe hacerse para la combinación que produzca el efecto más desfavorable en la edificación. Hasta ahí. en- Hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? para la parte que está más cargada, más, sí, pues más desfavorable, dice. No, lea bien. El diseño debe hacerse para la combinación que produzca el efecto más desfavorable en la edificación. Cada una de estas se llaman Mm, combinaciones. ¿Listo? Mire, ¿cuántas combinaciones son, Alejandro, de este método? 10. 10. ¿Cuál utilizo de esas? Dependiendo del material, creo. No, ahí lo está diciendo. Lea otra vez. A ver, creo que está, tiene que subir un poquito. Dice, el diseño debe hacerse para la combinación que produzca el efecto más desfavorable. Ya, en la edificación. En O su sea, cimentación. Tendría que ver algo, otra tabla que de o sea, aparte de eso, ¿no? Dice, deben considerarse los efectos de viento. no. No pasa todavía ya. Vuelvo a leer otra vez esta parte. Hasta ahí lea, por favor. Dice, el diseño debe hacerse para la combinación que produzca el efecto más desfavorable. El efecto más desfavorable en la edificación. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseño debe hacerse pues para la parte que esté un poco con más riesgo, se podría decir. Vaya por partes. Lea la primera parte. Dice, el diseño debe hacerse para la combinación. Hasta ahí. Ujú. ¿Cuál de estas combinaciones utilizo? Esta se llama combinación de carga. ¿Cuál de estas utilizo? Al azar pues tendría que hacer el estudio, ¿no? No sé Aquí le todavía. está diciendo. El que Más crítica. la combinación Más. que me dé la mayor carga. Ujú. Clarito dice ahí, mire. El diseño debe hacerse para la combinación que produzca el efecto más desfavorable en la edificación. Entonces, tengo 8, 9, 10 combinaciones. ¿Cuál utilizo entonces, Alejandro? La que me dé mayor. La que dé mayor. Eso Ujú. significa el efecto más desfavorable en la edificación. Entonces, si la que le dio mayor es la 5, utilice esa. Si le dio la 2, utilice esa. Si le dio la 8, utilice esa ¿para qué? Para el diseño de ese elemento. ¿Cuál elemento? Dice, ¿No? dice el efecto más fuerte cuando uno es. ¿Me lo está preguntando o sigo leyendo? No, dígame usted, le estoy preguntando. El elemento estructural que esté afianzándose en las cargas sería la losa Dice, o. el elemento se refiere a la cimentación
o el elemento estructural que estoy analizando o diseñando. Dice el elemento bajo consideración. Entonces, si estoy diseñando una columna, ¿qué hago? Cojo la combinación más crítica de estas o la más desfavorable para esa columna. Y con esa combinación diseño esa columna. Si estoy diseñando una viga, ¿cuál combinación cojo? La de la viga. ¿Cuál de estas combinaciones? ¿La 1, la 2 o la 10? ¿O la 7 o la 8? ¿Cuál? No sabría cuál es. A ver. ¿Qué más? Profe, ¿será que por favor puede dejarme ingresar desde el PC? Ay, Dios mío. No A sé. ver, ayúdame, por favor, Daniel Jurado. Gracias, Alejandro. Ujú. Jurado. ¿Está o no está? Listo, no está. Muñoz Ortega Catarín. No está. Irá apuntando, secretaria. Ordóñez Vallejo Juan Camilo. Sí, ingeniero. Listo. Si yo estoy diseñando la cámara, por favor, no lo puedo mirar. Ya. Si estoy diseñando una viga, ¿cuál de estas combinaciones utilizo? La que me genere mayor carga. La que le genere mayor carga. ¿Cuál? ¿Sabemos cuál? No, todavía no hemos determinado. No, no sabemos cuál. Entonces, ¿qué me toca hacer? Coger cada una de esas y ver cuánto me genera de carga cada combinación. Una vez que las tenga todas, ¿cuál escojo? La que genera mayor carga. La mayor de todas estas. Si estoy diseñando la escalera, Lo mismo, lo mismo. porque se refiere a que cualquiera que sea el elemento que se esté analizando tiene que tener la mayor carga. Es la más desfavorable, dice. Y la La más más desfavorable es la mayor carga. Listo. Bien, joven Juan Camilo. ¿Ordóñez, Vallejo? Listo, bien. Sigamos entonces. Siga leyendo usted, Juan Camilo, por favor. Desde aquí. Ujú. El efecto más desfavorable puede ocurrir cuando una o varias de las cargas no actúen. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Cuando, a ver, una variable. Cuando no haya una carga aplicada sobre el elemento. Bueno, ahorita miramos qué significa cada una de estas. ¿Listo? Entonces, mire, ¿cuántas cargas hay en la combinación 2? Son 5. 5. ¿Qué es lo que me está diciendo el código? Me dice, oiga, coja esas 5 cargas y aplíquelas. Aplique esta combinación. ¿Listo? Y mire a ver el efecto que genera esta combinación en ese elemento. Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué me dice? Me dice, de pronto una de estas cargas puede desaparecer en el elemento. Y al desaparecer una de estas cargas, le puede estar produciendo al elemento un efecto más desfavorable que tener las 5 cargas. ¿Sí me explico? O sea, la falta de una de las cargas generaría más dificultad que la presencia de todas. Exactamente. Eso puede pasar. Entonces me dice, ¿qué me está diciendo el código? Oiga, chequee por favor ese efecto. O sea que de estas combinaciones 10, ¿cuántas combinaciones más me pueden salir? Pues, pero serían combinaciones con falla, ¿no? Porque alguna de las cargas se anularía. Sí. No es que se anule, no puede estar la carga o no aplico esa carga. Entonces, mire, si yo miro son 10 combinaciones, pero si yo me pongo a ver si a esta combinación, por ejemplo, le quito la T,
Me toca volver otra vez a analizar y a ver si con la T o sin la T es crítica o no. Claro. Bueno, veamos qué es cada una de las cargas. Lea, por favor. ¿La D qué significa? Bueno, la D dice carga muerta consistente en A, peso propio del elemento, B, peso de todos los materiales en construcción incorporados a la edificación y que son permanentemente soportados por el elemento, incluyendo muros y particiones divisorias de espacios. Y Ujú. C, peso del equipo permanente. Listo, o sea que de ahora en adelante la carga D representa la carga muerta. Carga Listo. muerta. La E. Fuerzas sísmicas reducidas de diseño e igual a F sub S sobre R, Ujú. que se emplean para diseñar los miembros estructurales. Ya, entonces veamos qué es FS. Aquí abajo está FS. ¿Qué es FS? Fuerzas sísmicas calculadas de acuerdo con los requisitos del título A del reglamento. ¿Se acuerda que nosotros ya calculamos el cortante basal con el título A? Ese cortante que calculamos es este FS. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay una fuerza que también es de sismo, pero se llama E. ¿Ya que es igual E? A esa cortante que ya se calculó sobre el R. ¿Y qué es el R? El R no está aquí. No, pero ya lo miramos que era el R. ¿No miramos que era el R? No recuerdo. De disipación de energía. Coeficiente de disipación de energía. Entonces ya sabemos cuánto vale el R. ¿Se acuerda que miramos unas tablas de acuerdo al tipo de sistema estructural? Que mirábamos cuál era el mayor, el menor. Listo. ¿El E sub D qué es? El E sub D dice fuerza sísmica del umbral de daño. Listo. ¿El F? Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas máximas controlables. Listo. FA? Carga debida a inundación. FS? Fuerzas sísmicas calculadas de acuerdo con los requisitos del título A del reglamento. Listo. G? Carga debido al granizo sin tener en cuenta la contribución del emposamiento. Listo. L? Cargas vivas debido al uso y ocupación de la edificación, incluyendo cargas debidas a objetos móviles, particiones que... Hasta ahí nomás. Sí. LE. Carga de emposamiento de agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es el emposamiento de agua? Cuando no se puede, o sea, cuando por ejemplo, una losa no tiene una buena inclinación para que el agua pueda ¿Escurrir? escurrir. Listo. ¿En dónde se puede presentar esa carga de emposamiento? ¿En qué elemento? En una losa, En una losa. ¿De dónde, Pedro? en una terraza, por ejemplo. En una losa de cubierta. Se tapan los bajantes y al taparse los bajantes se vuelve una piscina. Ujú. Entonces, esa es la carga de emposamiento. Listo. LR. Carga viva sobre la cubierta. O sea, ¿qué es L entonces? Sería la suma de todas estas L, del emposamiento, carga viva de la cubierta. A ver, lea, ¿qué dice? ¿Qué es L? Bueno, cargas vivas debido al uso y ocupación de la edificación, incluyendo cargas debidas a objetos móviles, particiones que se pueden cambiar de sitio, incluye cualquier reducción que se permita. Si se toma en cuenta la resistencia a cargas de impacto, este efecto debe tenerse en cuenta en la carga viva L. Ahí le está diciendo que sume las cargas vivas. Pues dice que pueden variar. O sea, que todo depende de... Ajá. Juan, usted no tiene que inventarse nada. Entonces yo simplemente le estoy preguntando, ¿qué es L? ¿Qué me Sí, responde usted? Las cargas vivas. Ya, ¿de dónde? A ver. Sería del que estén aplicadas sobre la losa. O sea, claro, porque dice el uso y ocupación, son todas las cargas Pero vea, dice uso y ocupación de la edificación. de la edificación. Ah, ya. O ¿Me sea, dice de cubierta? no, No, ¿dónde me dice de cubierta? en LR. Entonces, ¿qué será la L? ¿O cuál es la diferencia entre L y LR? Que LR es solamente en la cubierta y L es para todo el edificio.
Exactamente. L es para todo el edificio menos la cubierta. Y LR es la carga viva solo en la cubierta. Que fue una tablita que miramos la clase anterior. ¿Listo? Siga. LO, ¿qué es? LO, carga viva sin reducir en kilonewton sobre metro cuadrado. Veas tabla B451. Listo. No tabla, sino el numeral B451. H, ¿qué B4. es? Cargas debidas al empuje lateral del suelo, de agua freática o de materiales almacenados con restricción horizontal. Listo. R sub 0. Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido para cada sistema estructural y cada grado de capacidad de disipación de energía del material estructural. Véase capítulo A3. ¿Se acuerda que esto ya miramos? Y nos manda a la 3. El R es el mismo, pero afectado por unos coeficientes, que era por irregularidad en planta, en altura y por redundancia. ¿Listo? El T. Fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura, restricción de fraguado, flujo plástico, cambios de humedad, asentamiento diferencial, combinación de varios de estos efectos. Listo. ¿Y W? Carga de viento. Bueno, mire lo que incluye T. A ver, si sabemos que es todo esto, leo otra vez la T. Fuerzas y efectos causados por efectos acumulados de variación de temperatura, Hasta reacción ahí. de fraguado. Hasta ahí. ¿Qué significa variación de temperatura? Cambio, la subida o bajada de temperatura que implica expansión y retracción del material. Exactamente. Yo siempre les hago la misma pregunta. Imagínense que yo compro unos ángulos o unos perfiles acá en Pasto para hacer una cubierta en Tumaco. ¿Listo? Entonces yo los compro acá en Pasto, la temperatura promedio en Pasto es de ¿qué? De 12 grados más o menos, 12, 13 grados. Los compré, los monté en el camión y los mandé a Tumaco. En Tumaco la temperatura promedio creo que es 28, 29 grados. ¿Hay efecto por variación de temperatura? ¿Sí? Creo que porque son de un metal, ¿verdad? Son, perfiles en hierro, son metálicos. Eh, Como le digo, la temperatura promedio en Pasto son 13 grados. La temperatura promedio en Tumaco, 28 grados, supongamos que son. ¿Le afecta ese cambio de temperatura para tener en cuenta esta fuerza T? sí. ¿Sí? Porque de alguna forma expande el material. ¿Usted se acuerda de resistencia de materiales, cómo calculábamos la deformación por temperatura? ¿O la fuerza por temperatura? Siempre a uno le hacen hacer problemas donde le dicen, oiga, hay dos muros, ¿cierto? Fijos. Y en la mitad, una barra de acero. Y esa barra de acero le dicen, le vamos a cambiar la temperatura, estaba en 0 grados y ahora la vamos a poner a 25 grados. Calcule la fuerza que genera el cambio de temperatura. ¿Se acuerda de esos problemas que mirábamos en resistencia de materiales? No lo tengo muy claro, ingeniero. No se acuerda. No del todo. Bueno, No tiene que recuerdo volver a las. estudiar. Entonces, de tarea, necesito que estudien los problemas de variación de temperatura que vieron en resistencia de materiales. Ahí me van a entender. ¿Listo? Venga, apuntemos porque si no, yo después me olvido. Todas las que les dejo. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien recuerda, más bien dicho? No, bueno, listo. Entonces, de consulta. Consultar cómo se solucionan ejercicios cuando hay variación de temperatura. Listo, entonces, esa T me dice, se presenta cuando hay variación de temperatura. ¿Qué más? Retracción de fraguado, ¿Qué es flujo eso? plástico, ¿Qué es retracción de fraguado? es una afectación al concreto. ¿Una qué? Una que es una afectación hacia el concreto. ¿Pero qué tipo de afectación? Pérdida de exceso de agua, si no estoy mal.
pérdida de agua. Ujú. Pues, Wilson, se reduce Alfonso, ah, perdón. que le ayude. Wilson, Alfonso, Pasichana. Sí, profe. Cámara. Ahí están. ¿Se aparece o no aparece, profe? Sí, limpia un poquito el lente de la cámara, yo creo que está sucio. Ah, es que tengo este. Ahí, ahí. Ah, sí, ya lo veo. Sí, ajá. ¿Qué es retracción de fraguado? ¿Qué le genera esa retracción de fraguado al concreto? Porque ahí no sería cuando se retrae, él comienza como a partirse, ¿Y por o qué? sería. Porque, pues yo tengo en el concreto uno lo cura para, le echa agua para evitar que se parta. Sí, ¿por qué se parte? Pues yo lo que medio me recuerdo es como hay un aumento muy fuerte de la temperatura, entonces se comienza a fracturar. Pero Pues ¿por qué medio se me recuerdo. fractura? O sea, internamente, ¿qué le pasa al concreto? Hay un Sí, cambio de subió la temperatura. temperatura y Hay un cambio de temperatura. Profe, ¿se dilata, profe? Reducción del volumen. a ver, Leandro Pantoja. Yo creo, profe, que es porque hay una reducción del volumen que cuando pierde humedad ya cuando se endurece. ¿Se escuchó, joven Wilson? Sí, profe. O sea, ¿por qué es entonces las fisuras? La pérdida del agua, entonces. ¿Pero por qué? ¿Qué genera la pérdida de agua? Aumento en la temperatura. Repítalo otra vez, Eh, Leandro. Que sucede porque hay un cambio de volumen cuando al endurecerse el concreto pierde humedad. Leandro Pantoja, no lo tengo en la lista. Es que somos del grupo 2 y usted dijo que sí nos podía recibir. Éramos como 6 Puchica. compañeros que nos hizo levantar la mano al principio de que... Como 11 en total. Eso, 11. Medio curso, mejor dicho, se pasó. A ver, deme su código. 21, Ujú, 81, ujú. 55, 196. El primer apellido. Pantoja, Ujú, Basante, Jason ujú. Leandro. Correo. Leandro Pantoja, Ajá. 806, Ujú. @gmail.com. Teléfono. 310, Ujú, 436, ujú. 55, 81. Listo. Vuelve y juega, joven Wilson. Ujú. ¿Por qué se fisura el concreto? Por lo de la humedad, por ejemplo, lo que le decía, por ejemplo, uno el concreto en los pavimentos utiliza cisco y lo humedece le coloca una capa para que pues se mantenga la placa húmeda. Wilson, vuelve a escuchar otra vez a Jason Pero Alejandro. el que me dice de la humedad, pues yo la dice de la humedad, pero pues eso es lo que entiendo. No, escúchelo bien. Escuche lo que Ajá, él le está diciendo. Escúchelo, pero listo, profe. otra vez. ¿Por qué se Eh, presentan las fisuras, joven Jason Pantoja? porque hay una reducción de volumen cuando el concreto se endurece por la pérdida de humedad. Listo. Wilson, Sí, profe. ¿por qué se presentan las fisuras en el concreto? Por lo que ese compañero, que a veces se pierde la humedad, entonces el concreto disminuye. ¿Qué disminuye? Entonces ahí dice que él dice que se disminuye el volumen. Entonces, como se pierde humedad y eso. La pérdida de humedad genera pérdida de volumen. Y al generar pérdida de volumen, se contrae el concreto. Y al contraerse genera fisuras. ¿Listo?
Entonces, cuando le pregunten otra vez, ¿por qué se fisura el concreto? ¿O qué es la retracción por fraguado y temperatura? Por la Va a estar pérdida usted, que Wilson. hay. Por la pérdida. Por la pérdida de humedad. A ver, otra vez. ¿Qué es la retracción de fraguado? Pues lo que el compañero decía que era la pérdida de humedad por lo que se contrae. Repítame completo, pero. Porque el compañero dijo pérdida de humedad y hay retracción del concreto. Eso, esa es la respuesta. Si usted me dice pérdida de humedad, todos los concretos pierden humedad. Y no necesariamente cambian de volumen. Cuando estamos hablando de retracción de fraguado es pérdida de humedad y eso genera contracción o pérdida de volumen del concreto. Eso se llama retracción, se contrae. Por eso se llama retracción. Eso genera las fisuras en el concreto. ¿Y qué se hace para evitar esas fisuras? Pues uno lo cura, como lo que le... Igual se presentan las fisuras. Sí, también. Sí, también. Pues ahí sí no sabría. Reducen, pero igual se siguen presentando. ¿Se inyecta aire? No. Se le aplica agua, se pone refuerzo. Por eso, ¿Con se refuerzo? lo cura. Se coloca cero de refuerzo. El agua reduce muchísimo las fisuras, pero a veces así le eche agua, así lo cure bien el concreto, se fisura. Entonces, como yo ya sé que se me va a fisurar, ¿qué hago? Le pongo refuerzo. ¿Y qué es ese refuerzo? Se llama refuerzo para retracción de fraguado y temperatura. ¿Listo? Bueno, ¿qué es el flujo plástico? Wilson. Pues ahí sí no sabría decirle el flujo Listo. plástico. Portillo Zambrano, Paola Andrea. ¿Qué es el flujo plástico? Paola. No está Paola. Veamos. Riesgos Morales Hamilton. No está. Rosero Delgado Rubén Darío. No está. Silva Gómez Gina Marcela. No está. Velázquez Erazo Adrián Felipe. Sí, ingeniero. Ya te iba a colocar falta. ¿Qué es flujo plástico? Flujo plástico, pues lo que se me viene a la mente es como que como los esfuerzos o las deformaciones que presentaría el concreto. Su cámara, por favor. Ya. ¿Sí me mira, ingeniero? Ya. ¿Qué es entonces? Como las deformaciones que presentaría el concreto. ¿Debido a qué? A las cargas. Bueno, puede No ser. no es el incremento de la deformación del concreto sujeto a un esfuerzo constante a lo largo del tiempo. Sí. ¿Y qué le genera ese esfuerzo? Deformación. Deformación. Bueno, entonces mire, el flujo plástico o CRIP también se llama con doble E y P al final, con C, C, R, E, P, es cuando usted somete digamos, un elemento de concreto y todo el tiempo está sometido a un esfuerzo, bien sea de compresión principalmente, de tensión no tanto, sino de compresión, y el concreto con el tiempo comienza a reducirse el tamaño, comienza a reducirse de tamaño, pero por la carga o por el esfuerzo aplicado a ese elemento de concreto. Eso es lo que se llama preesfuerzo. Entonces, cuando los elementos están sometidos a preesfuerzos por cables de tensionamiento, el concreto reduce su volumen y ese efecto se llama deformación por flujo plástico. ¿Listo? Cambios de humedad. Joven Wilson. Sí, profe.
¿Qué significa cambio de humedad? La variación sería, Deme un ejemplo. o sea, ¿cómo le digo? O sea, en términos numéricos o ¿No? ¿Cuándo se presenta cambios por... ¿Cuándo se presenta efecto de cambios de humedad en un elemento, en concreto? Deme un ay, no ejemplo de un sería por la elemento. temperatura, profe. No, dice cambios de humedad. O sea, ¿qué genera la humedad en ese elemento? Es que, ¿cómo es? Porque uno, por ejemplo, la humedad se pierde por la variación que hay en la temperatura. Se aumenta, reduciría la humedad. Listo, pero si usted otra vez lo sumerge en agua, ese elemento. Otra vez adquiere humedad. Ajá, ¿y por eso hay problemas o no? Se me puso a pensarlo. Sí, porque Porque aumenta el peso. sí aumentaría, ¿no? El volumen, ahí no habría hinchamiento, no pasaría como en suelos. No sé, pues, esa es la duda. Porque, por ejemplo, uno en un suelo, cuando se le coloca mucha agua, se aumenta, se hincha. Ajá. No sé. Y cuando le quita el agua, Él disminuye, disminuye el volumen, ¿no? sí, disminuye el volumen. ¿Al concreto le pasará lo mismo? Pues, pues en caso de un endurecido, ahí sí eh, Exactamente. La presión del agua puede generar deformaciones en el elemento. El hecho de que esté secándose y mojándose, secando y mojando, secando, produce efectos o produce esfuerzos en el concreto. Listo. ¿Qué más que dice? Asentamiento diferencial. ¿Qué es eso, Wilson? profe, ¿no serían las pequeñas deformaciones que sufre una estructura? ¿Pero por qué se llama diferencial? Porque es muy mínima. Por ejemplo, Ya, yo he escuchado en los edificios que uno hace un asentamiento diferencial para 5 o 10 años, o me equivoco, me corrige el profe ahí, ya. como una proyección. Entonces uno hace dependiendo del tipo de suelo y la estructura, cuántos años puede haber un asentamiento en esa estructura. Bueno, no sé, pues ustedes son los que saben de suelos. Yo no sé nada de suelos. Este es un edificio. ¿Listo? O mejor, dibujémoslo así. No sé, pues Wilson me confunde. No sé, pues ya me confundió Don Wilson. No, ahora ya no sé quién tiene razón. Pues porque como le digo, yo había escuchado eso, como le digo, y a veces tiene un punto de que se cae un poquito con referencia a otro. Porque nosotros hicimos, una vez trabajé en un polideportivo y tuvimos ese inconveniente. Y yo que me acuerdo, el ingeniero decía, ahí tenemos un problema con asentamiento. Ya. Bueno, ese es un porte. ¿Listo? ¿Sí no mira? Sí, profe. Bueno, míralo bien. ¿Ya? ¿Ya lo miró? Sí. Bueno. Listo. Entonces resulta que cuando usted le pone carga a ese edificio, el nivel de la cimentación está aquí, ¿no? El nivel inicial. Ahí se lo voy a pintar más gruesito. Ese es el nivel. Cuando usted le puso la carga, llegó el edificio, hizo esto. Entonces, cuando yo voy a medir, el edificio pasó de este punto, pasó a este punto. ¿Listo? Lo voy a pintar verde ahora. Ahí. Wilson, ¿eso es asentamiento diferencial? Por lo que yo tengo entendido, pues faltaría, porque dice que con referencia de un punto a otro. Entonces yo diría que sí. Ya, listo. Primer caso. Bueno. Segundo caso. ¿Y el otro no sería con una inclinación de un ángulo? No. ¿No? Mm, mm.
Ya. Bueno, otra vez, vuelve y juega. Este edificio, el nivel está aquí. Todo el edificio. ¿Listo? Este es otro caso. Ahora, ¿qué pasa con esta columna? Llegó a esta columna y le pasó esto, mire. Estaba ahí y ahora pasó acá. Solo esa columna. ¿Cómo se llama ese efecto? Wilson. Sí, profe. ¿Cómo se Porque llama? ahí no también habría asentamiento, porque dice que con referencia también a un punto. O sea que los dos son asentamientos diferenciales. Pues yo diría que sí, no sé si me equivoco, profe. No sé, pues usted es ingeniero o va a ser ingeniero, pues no Pues como puede le digo, profe, equivocarse. yo siempre había escuchado en las estructuras de que el asentamiento es ¿Usted había escuchado o usted aprendió? pues yo he visto, como le digo, profe, yo miré un edificio que utilizaron y el ingeniero decía, vamos a hacer una proyección de un asentamiento a 10 años, dijo. Y, Por o sea, eso, ¿ha escuchado o usted aprendió? pues observé, digámoslo, en términos así más, porque pues uno no todavía no es ingeniero, observé. Pero usted ya miró suelos. Ujú. Ahí deberían haberle enseñado. Pero igual el profesor también lo que yo le decía, dice que el asentamiento es una deformación, o sea, una solicitación a la que la estructura está sometida. Pues yo diría que sí. Bueno, a ver, piensen un ratito. Un minutico. Profe, en el caso izquierdo de la pantalla sería un asentamiento diferencial uniforme de toda la estructura. Bueno, listo. Como todo en la vida, ¿no? Hay buenos médicos y hay malos médicos, ¿o no? Y también hay buenos ingenieros y hay malos ingenieros. Pues ustedes creo que son buenos, pues no van a hacer quedar mal. Entonces, ¿qué, joven Wilson? ¿Ya? ¿Lo pensó bien? Pues yo me acuerdo que el profesor Alejandro nos decía pues que esa parte tenía que ver con la cimentación, eh, que era la diferencia entre las zapatas. Pues yo diría que en el primero era sí y en el otro porque se mantendría al mismo nivel. O sea, los dos se llaman asentamientos diferenciales. O sea, sería la primera y la segunda. A ver, porque él decía que era la diferencia en la zapata, decía. Profe, el La primero no diferencia que hay. es, el caso A no es asentamiento uniforme. No sé, pues es que el ingeniero Wilson me está diciendo otra cosa. ¿Y este cómo se llamaría? Diferencial. ¿Alguien más quiere opinar? Pues como le digo, profe, pues yo ahí que me confunde la otra, pero pues yo diría que los dos, porque es el problema de la cimentación. Ujú. Joven Wilson, ¿sí escuchó? Sí, el problema en la zapata, o sea, más concreto en la cimentación. Para usted todo es asentamiento diferencial, según lo que me está diciendo. No, profe, ya me acordé, lo del problema era ajá, en la cimentación, el cimiento, en la zapata. A ver, explíqueme entonces otra vez. Porque el profesor nos explicaba que tenemos una estructura, ¿no? Ujú.
si esa estructura tiene una diferencia de como de variación, ahí ocurriera una pequeña la variación, eso sería el asentamiento que sufre la estructura. Un delta Ya. creo que me explicaba el profe, si no me Ujú. acuerdo. Eso, no me equivoco, no, eso es. ¿Cómo se llama este asentamiento de aquí, Wilson? Del caso A. Ahí sí no recuerdo, profe, cómo sería entonces en esa parte. ¿Y el B cómo se llama? Porque ahí sería el asentamiento diferencial. ¿El caso A? Ambos, ¿no serían, profe? Ya, listo. Gracias, Wilson. Ujú. Wilson Pasichana. A ver, preguntémosle a alguien, pues, a ver si es que da con bola. Jorge Arturo Basante Maya. Sí, ingeniero. ¿El caso A cómo se llama? Asentamiento total. ¿Y el caso B? Diferencial. ¿Cuál prefiere usted que se presente en su estructura? Pues así viéndolo, yo preferiría el total. No ¿Por sé qué? si me equivoque. Pues porque el diferencial, digamos, ¿no? Ahí en la gráfica que se observa se me descuadraría solo pues una sola parte, ¿no? No, perdón. Tal vez cambio de decisión. A ver. Porque pues se me descuadraría solo una parte, entonces digamos sería como más sencillo tratar de solventar eso que cuando se me asienta totalmente. No sé si me equivoque. Ya. O sea, según Jorge Basante, es mejor tener asentamiento diferencial. Sí. Listo. Le hago una pregunta, Jorge. Ingeniero. ¿Listo? Su cámara otra vez. Le hago una pregunta. No sé. Voy a tratar de arreglar el dibujo. No sé si me funciona. Bueno. Si usted fuera un terrorista como los de Al Qaeda y lo mandan con una bomba para destruir ese edificio, ¿dónde pone la bomba usted? ¿En el primer piso o en el último piso? No, pues yo la coloco en el primero. ¿Por qué? Pues porque afecto puede ser los cimientos. O sea, desde abajo empiezo a afectar eso y creo que ya va a empezar a caer desde arriba todo ahí. Entonces, mire, el hecho de que esta columna se asiente, ¿qué le pasa a esta viga? Pues ya va a empezar como a deflectarse, ¿no? Hacia abajo. Va a haber una deflexión ahí. Como la viga está pegada a la columna, ¿qué trata de hacer? Esto. Ujú. Hay desprendimiento de la mampostería también, y hay fallos. No, eso pasa de todo, pues. Mire lo que pasa. Mire lo que le estoy dibujando, ¿se da cuenta? ¿Y usted cree que el concreto aguanta hacer esa deformación? No, 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 pues no, es muy difícil. El concreto se puede formar .003 milímetros por milímetro o metros por metro, la deformación unitaria máxima del concreto. .003 deformación unitaria. Si se deforma más de ahí, se fisura el concreto. Entonces ya se fisura. No, ya se vuelve una miércoles, pues el concreto ahí. Entonces, ¿cuál es Ingeniero, más crítico? no. O sea, volviendo a lo anterior, ¿no sería mejor el asentamiento uniforme porque conservaría el mismo diseño, ¿no? Porque pues en el diferencial nos va a afectar solo un lado.
Por eso, ¿cuál prefiere usted que se presente en su estructura entonces? Asentamiento uniforme, sí, ya, entender. El asentamiento total. Eso. Ese a la estructura no le pasa nada. Nada es nada. No me importa que se haya deformado 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que todo el edificio se bajó 5 centímetros. Obviamente, ¿qué otro tipo de problemas va a tener si no es estructural? Pues debe ser como de, seguramente algunas fallas en los cielos rasos, o No. así ya, ¿no? No, porque se está asentando todo el edificio uniforme. Entonces sería en la cimentación, debería haber alguna. Venga, imagínese lo siguiente. ¿Usted vive en casa o en edificio? En casa. Imagínese que usted sale hoy en la mañana de su casa. ¿Listo? Todo normal. Cuando regresó a las 6 de la tarde, su casa, toda su casa, se hundió 10 centímetros. Ya. ¿Qué pasa? Pues, pues uno, obviamente, uno lo nota y va, no sé, me imagino que... ¿En dónde lo anota? En Que se bajó el 10 primer piso, centímetros. en el primer piso. Ajá, ¿qué pasa en el primer piso? Pues estéticamente uno ya mira eso y seguramente pues ya, o sea, el nivel va a ir bajando y ahí uno mira pues, o sea, como le digo, la cimentación, obviamente, se va a ver afectada. No habría Si usted el nivel del alguna carga andén lo extra. tenía, Jorge, si el nivel del andén lo tenía al mismo nivel que la puerta de la entrada de su casa, ahora se Ahí ya bajó 10 voy a centímetros la puerta de la casa. diferencia. Ajá. ¿Qué pasó? Pues ya, o sea, se va a mirar que, digamos, en la puerta de la casa ya va a estar más abajo que en el andén, obviamente. Una gradita nomás va a tener ahora. A las 6 de la mañana no había grada. A las 6 de la tarde ya hay una grada. Entonces, digamos que estructuralmente le pasó algo a esa casa. Pues sí, no, estructuralmente no. Estructuralmente no le pasó nada. ¿Qué problemas va a tener? Por ejemplo, digamos que en mi portón tenga hoy el garaje. Entonces ya ahí voy a notar esa pequeña diferencia que va a empezar a ser más Normalmente los difícil garajes eso, ¿no? hacia dónde abren, hacia adentro o hacia afuera. Afuera, ya no me va a abrir la puerta. No va a abrir la puerta. Pequeño problema, ¿no? ¿Qué otro problema? Y mire que no son problemas estructurales, porque todo el edificio se bajó. Lo del agua, en las tuberías no va a haber ¿Qué problema pasa con el también. agua? Pues ya, o sea, digamos, ya no va a fluir de la misma manera que como fluye normalmente. Y también si puede haber de pronto algún efecto de lluvia, si no tiene una fachada bien hecha, pues la lluvia también se va a entrar el agua. Bastante maya Jorge Arturo es usted, ¿no? Listo, entonces vuelvo a traer la pregunta. ¿Qué prefiere, asentamiento total o asentamiento diferencial? No, pues total. Total. Estructuralmente prefiero el total. Realmente total. Y arquitectónicamente también. Listo, entonces ese efecto de ese asentamiento diferencial es el que yo lo tengo en cuenta en esta fuerza o en esta combinación donde T me representa el asentamiento diferencial. ¿O qué más dice aquí, Jorge? O combinación de varios de estos efectos. O sea, pues todos juntos ahí, o sea, varios le pregunto yo, efectos ¿se al pueden mismo tiempo. presentar todos estos efectos en una estructura al tiempo? Sí. Sí, se pueden presentar. Puede haber variación de temperatura, puede presentarse atracción de fraguado, puede haber flujo plástico, puede haber cambio de humedad, puede haber asentamiento diferencial. Todo eso se pueden combinar al tiempo, en un solo efecto. Y el último es cargas de viento. ¿Listo? Entonces, venga, Jorge, cuando yo ya miro estas combinaciones, ¿listo? Todas estas combinaciones, me dice, el efecto más desfavorable. ¿Qué significa el más desfavorable, Jorge? Más carga. El mayor de estos. No más carga, no, el mayor de estos. Dice, se puede presentar cuando se presente o no algunas de estas cargas. ¿Listo?
Después vamos a mirar un ejercicio, de pronto ahí se van a dar cuenta. ¿Cuántas combinaciones son, Jorge? Tenemos 10 ahí. Son 10 combinaciones, listo. O sea que yo tengo que hacer 10 análisis diferentes y ver si ese elemento se ve afectado por una combinación de estas que se llama combinación crítica, o también nosotros le llamamos combinación de diseño. ¿Listo? ¿Cuándo es que aplico este método, Jorge? Perdón, cuando estamos en el esfuerzo, o sea, cuando vamos a aplicar el método de esfuerzos de trabajo. O sea, que eso es cuando, o sea, según el material que vamos a utilizar. Según el material que voy a utilizar, aplico ese método. ¿Y dónde miro? ¿Dónde voy a utilizar ese método? Pues, ¿Aquí? no, en el título, bueno, en el título que está en de los materiales, en escapa. ¿Y dónde es el título de los materiales? O sea, en el C. En el C. El C es de concretos nomás. No, pues sí, no, no recuerdo. O sea, de los Alguien que le ayude, materiales, por favor, ya dijimos eso. Eso sí. Cada título tiene un material y ahí me va a decir si sirve o no sirve este método. El C se refiere a concretos, el D a mampostería, el E vivienda de 1 y 2 pisos, el F metálicas, el G madera y el H suelos. En cada uno de esos, que son materiales diferentes, va a decir si puedo o no puedo utilizar este método. ¿Listo, Jorge? Listo. Ponga atención, eso ya lo habíamos dicho. Listo. Ya, gracias, Jorge. Hay que estar más pendiente, viejo. Bueno, otra pregunta. ¿A quién le preguntamos? Alvear, Martínez, Dilson, Aldair. ¿Está? No Sí, está. profe. ¿Sí está? Cámara. Ya. Listo. ¿Cuál de estas combinaciones cree que es la mayor? La que genera el efecto más desfavorable. El efecto más desfavorable, ¿cuál sería? Son Carga, 10. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cuál? la 9, creo, ¿Por qué? porque está la carga muerta, Ajá, la carga de viento ajá. y la carga, no he anotado el H, ¿cómo llama el H? Empuje de suelo. Empuje de suelo. ¿Esa es la más crítica para usted? Sí, diría. Listo. Gracias, Dilson. Castro Martínez, John Alejandro. Sí, ingeniero. ¿Cuál de estas produce el efecto más desfavorable? Se tendría que hacer un análisis pues, mirando todas y pues se cogería, como se dice, la mayor. Exactamente. La respuesta es no, no sé. Porque tengo que hacer el análisis de cada una de ellas y de esas escoger la mayor. Listo. Le hago otra pregunta, Alejandro. La primera combinación, ¿cuántas cargas tiene? Tiene 2. ¿Qué cargas tiene? La muerta y la F era la de Fluidos. La de fluidos. Listo. Tiene 2 nomás, ¿no? Ujú. La segunda. La segunda tiene 5. Muerta, suelo, fluidos, viva, temperatura. Ujú. La 3. La 3 tiene 4, porque en la última ¿Qué dice que cargas solo tiene? tiene la muerta, suelos, fluidos y como dice O, tiene que ser solo una de esas 3, ¿no? Ya, ¿esta qué es? Esa LR. es. El R era carga por Carga viva de post, cubierta. eso de cubierta. ¿Qué? La G, esa
Granizo. Granizo y es Acuérdese, G de granizo. Y de emposamiento. acuérdese, E es emposamiento. CR es de roof en inglés. Por eso le colocan esa R. G de granizo y E de emposamiento. Listo. Y así, unas tienen más y otras tienen menos. ¿Listo? Listo. Bueno, mire que el coeficiente más grande que hay antes de cada una, obviamente si es coeficiente está antes de cada una de estas cargas, ¿cuánto vale ese coeficiente? El más grande. El más grande, 0.75. ¿Ese es el más grande? 1. Ah, no, 1. ¡Uno! Aquí hay un 1, sino que pues usted sabe, uno no pone el 1 aquí como coeficiente. Sí. Entonces, el más grande es 1 y el más pequeño. El más pequeño sería 0.6. 0.6. 0,6 es el más pequeño. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? Yo estoy aplicando una cosa que se llama factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, el factor de seguridad es que yo incremente la carga. Le pregunto yo, ¿aquí estamos incrementando las cargas? Sí, sí las estamos incrementando porque se le está colocando un factor, ¿no? ¿Cuánto es el factor? Dependiendo de cada carga. Bueno, cojamos la 2. ¿Dónde estoy incrementando la carga? No la estamos incrementando porque en algunos casos se la reduce o se la deja igual. Sí. Por eso le digo, entonces, el factor de seguridad incrementa la carga. ¿En este método estamos incrementando la carga? No, en este no se la No incrementa. estamos incrementando la carga. Entonces, ¿dónde está el factor de seguridad? ¿Para usted qué es un factor de seguridad, Alejandro? Factor de seguridad sería como como mayorar la carga para que no llegue hasta la falla. Mayorar la carga para que no llegue hasta la falla. ¿Quién no llegue hasta la falla? O sea, como decir que suponer, o sea, una mayor carga la que va a estar sometida a la estructura, para Ajá. que así pues no tenga fallas cuando se le someta a su carga, que sería normalmente. Ahora, a ver, otra vez, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, el factor de seguridad sería como aumentar la carga para que cuando llegue la carga que es la que en sí actúa en la estructura, no la afecte. Ya, listo. ¿Recuerda la tablita de la carga viva? Decía que para área residencial son 180 kilos por metro cuadrado. ¿En cuánto incrementaría usted la carga? Eso no tendría que ver también dependiendo del uso de la edificación. Residencial. En cuanto, pues, incrementarían, no sé, dependiendo. No sería también dependiendo de varios factores de la zona de amenaza y. No, porque solo ¿No? es carga viva. Listo. Entonces sería de 1.5 veces. ¿5 veces? No, 1.5. 1.5 veces. O sea, ¿cuánto le aplicaría de carga viva? A ver, si serían 150. 180. 180, a ver. Sería 270. O sea que usted va a diseñar con qué carga, con 270 y no con 180. ¿Eso es lo que me dice? Sí. Ya, listo. Pero le hago otra pregunta. Mire esta combinación de aquí, la 6. ¿Qué le está diciendo la 6?
que reduzca una carga, la ¿Cuál? última. Esa era de, no recuerdo, Sismo. de sismo, que reduzca un 30% la de sismo. Listo. ¿Y por qué cree que el código le dice reduzca la de sismo? A ver, porque Y otra pregunta. ¿Esta combinación tiene carga viva? no, esa combinación no tiene. ¿Por qué no tendrá carga viva? ¿Será porque ya está influenciado en la reducción de la carga de sismo? Pues es que mire, cada carga es independiente la una de la otra. La una no tiene que depender de la otra, o no depende de una de otra. La muerte, es peso propio de la edificación. No tiene nada que ver ni con sismo ni con viva. La de empuje de suelo. Solo el suelo es el que empuja al edificio. No tiene nada que ver ni con la viva, ni con la muerta, ni con nadie. Empuje de fluidos. Puede haber nivel freático. Empuja solo el agua. Y aquí dice, el sismo está actuando, pero no está actuando sino menos de lo que realmente llega del sismo. ¿Sí? ¿Sí, mira? Sí. Pero yo aquí no veo la viva. En cambio aquí sí está la viva, pero en esta no está el sismo. Ni en esta tampoco está el sismo. En esta está el viento, pero no está el sismo. Entonces no debería haber una combinación donde yo coloque muerta, suelo, fluido, viva, viento y sismo. ¿Hay una combinación que incluya todo eso? Señor. ¿Qué es demasiado grande? ¿Por qué? ¿Qué dice Alejandro? A ver, póngase de acuerdo con Alejandro. Con José. Ingeniero, Diga. disculpe, ¿no sería también por el tipo de elemento? O sea, hay elementos a los que unas cargas les afectan más que otras. Ya, Yamit quiere hablar. ¿Qué quiere decir Yamit? Yamit, Pues no era con lo anterior, que usted pues decía que depende su del cámara, ejemplo que le Yamit. puso. Cámara, cámara, cámara. Voy. Ya. No, pero que lo que usted decía anterior, pues el ejemplo que le daba él, pues usted decía en el manual, pues ya vienen dados los criterios y lo que uno cómo debe hacer, pues la losa de por sí. Entonces, pues yo creo que eso ya es el factor, uno no tiene que aumentar eso porque ya está dicho en la norma. Entonces, así uno tiene que hacer, pues, el concreto, tiene que hacerlo a esa resistencia. Digo yo, o sea, pues, era mi punto de vista. No te entendí muy bien. Otra vez. Explíqueme. O sea, en el manual, pues manual? obviamente, en el manual que son de la norma sismo resistente, ¿no? Código se llama. El código, eso, perdón, en el código. Pues en el principio del código también dice que se hace el código es para salvaguardar la vida, entonces ya es como un código. Entonces lo que está establecido en el código, dependiendo de las tablas que nosotros escojamos y todas las especificaciones que nos den, nosotros tenemos que hacer una edificación adecuada. Y entonces nosotros, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos de acuerdo al manual. Entonces uno no tiene código. que aumentar el código, eso. El código, dependiendo pues de las especializaciones que nos den, nosotros vamos eligiendo, pues, así como lo explicaba la clase anterior. Si es una oficina, pues ya llevan una carga determinada, entonces uno tiene que hacerlo referente a eso, pues uno tiene que cambiar esas cargas, aumentar o quitar. Pues, Bueno, le hago una pregunta, Yamit. ¿Usted algún día va a terminar de estudiar ingeniería, se va a graduar, va a tener plática y lo primero que uno hace es comprarse un carro? Eso es típico en nosotros los ingenieros. Y después, como ya compró carro, después va a querer comprar o construir una casa porque le sale más barato construir que comprar. ¿Listo? Entonces usted va a construir su casa. Y Alejandro todavía no se salva. Entonces,
Cuando usted va a diseñar, Yamid y Alejandro, una casa, usted lo primero que quiere es que se le dañe después de un viento o después de un sismo o después de una inundación o después de una fiesta porque metió mucha gente a su casa o después de haberle aplicado empuje de suelo o después de haberle quitado la formaleta cuando la fundió, que es la carga muerta. ¿Sí o no? Usted dice, no, mi casa va a ser a prueba de todo, hijo de pucha. A prueba de viento, a prueba de sismo, a prueba de que se llenó mucha gente, que el suelo empujó demasiado, todo. Puede haber un huracán. Entonces yo no debería diseñar para todas esas cargas a tiempo. Yamid. Pues teniendo los recursos, creo que sería lo más indicado, obviamente, que entre más resistan, mucho mejor. No, ojo, aquí no estamos hablando de recursos. De amarla si usted no tiene plata para hacer su casa, como dice el código. No, o sea, El código dice, tiene que cumplir mínimo estos requisitos. Mi pregunta es, ¿por qué el código no tiene una combinación donde tenga todas las cargas? No entiendo. Explíqueme, Yamid. Podría ser que dependiendo del lugar, hay cosas que sí lo requieren y otros Su que cámara, no. Yamid. Qué pena. Podría ser lo que digo, o sea, dependiendo del lugar de la edificación que se haga. Venga, Pues, Yamid, venga, le hago una pregunta a usted. No sé si sea aplicable o no. Ya. Cuando nosotros estábamos en presencial, usted tiene que salir de su casa y llegar a la universidad. No me importa dónde vive. Usted sale en la mañana y ve buena temperatura, ni una sola nube y el sol radiante. Entonces, usted, cuando ve eso en la mañana, usted se pone impermeable, se pone botas, lleva sombrilla y lleva un impermeable de pantalón y de chaqueta. Lo lleve claro, pues, obviamente, como para... Así esté pues, haciendo sol. No, si está haciendo sol, no, obviamente no digo. No, por eso le estoy diciendo. Usted sale y mira que está haciendo sol. No, pues, si está haciendo Y sol, usted dice, no. no, está haciendo sol, pero, ajá, nunca se Después sabe. llueve. Es un maletincito y lleva las cosas. Por eso, pero usted llevaría sombrilla, botas, impermeable, gorra, sombrero. Las cosas necesariamente, o sea, si me voy en moto, pues obviamente solo me impermeable y pues creo que sería suficiente. Si me voy Ya. en moto. Y otro día pasa exactamente lo contrario. Usted sale a la puerta y está lloviendo, está cayendo granizo, está nublado. Entonces, ¿usted qué? ¿Lleva una playera? No, obviamente no, pues toca salir bien con todos los elementos. Bueno, acá pasa algo similar. Entonces, usted ya sabe que su casa tiene que durar 20 años, 30 años, 50 años, no sé cuánto tiempo tiene que durar. Entonces usted dice, no, pues es que de pronto hay viento, entonces diseñémosla por viento. De pronto hay sismo, entonces diseñémosla con sismo. De pronto hay empozamiento, entonces diseñémosla con empozamiento. De pronto hay carga viva en la cubierta, entonces pongámosle carga viva en la cubierta. Y como hay carga viva en el resto del edificio, también pongámosle. Entonces coge usted y pone todas las cargas que estamos mirando acá. De pronto hay también asentamiento diferencial. ¿Eso está bien hacer? Pues ya dependiendo de los factores que usted pues nos da a conocer, dependiendo de esos factores, entonces sería conveniente pues No, yo hacer no, la el edificación. código, yo no le estoy dando a conocer el código, le da a conocer. Ahí está mostrándole el código lo que debería hacer. O sea, hay que analizar el caso y pues depende de eso, pues ponemos las cargas, o sea, lo que dice el código, pues depende de las cargas vivas, cargas muertas, depende. Ya, ahí están las combinaciones. O sea, usted solo pondría esas. Profe, Dígame, Claudia. no será, es que usted nos explicaba que, por ejemplo, cuando se aplica, digamos, suponemos que al edificio le llega la carga de viento. Entonces,
quien contrarresta esa carga de viento va a ser la carga muerta y la carga viva que esté en ese momento. Ya. Pero entonces, si usted, digamos, pone carga viva y pone carga muerta y viene el viento, el edificio se maneja bien. Pero en el caso de que usted solo tenga carga muerta y la carga viva esté reducida, viene el viento y el edificio no se va a poder o no va a funcionar como usted esperaba. Entonces, ahí la combinación no, o sea, la mejor combinación, digamos, no sería sumar todas las cargas porque estaría, digamos, poniendo el edificio en riesgo en caso de una carga de viento. Bueno, sí, me parece bien su apreciación. Esa no puede ser sería una razón de desfavorable. por qué no están todas las cargas en una combinación. Porque Y no esa es sería una razón. desfavorable. Profe, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que en la norma dice que se puede hacer el diseño a partir de un elemento a consideración, entonces... Su cámara, Jairo. Disculpe. O sea, en ese sentido, por ejemplo, para una columna sería diferente el análisis que para una viga. En cuanto a las cargas que soporta, pues a alguna le afectará el viento o a otra no. Entonces, ¿A las vigas les afecta el viento? a las vigas, no. ¿A las columnas? Sí. Esa puede ser otra. Ya llevamos 2 razones, falta una. Listo, bien, Jairo. Ajá. No, mi pregunta es, ¿por qué no existe una combinación que tenga todas las cargas aplicadas? Ingeniero, porque ahí no sería desfavorable. ¿No? No, porque dice que el efecto más desfavorable es cuando puede ocurrir una o varias de las cargas no actúen. Entonces, Sí. si actúan todas, no va a ser desfavorable para nada. Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Qué hora es en este momento? ¿Qué horas tienen? 10 para las 6. 5:50. ¿Hay viento en este momento? Sí. Sí, ingeniero. Ah, ¿sí ve? Unos me dijeron sí, otros no. ¿Hay sismo en este momento? No, no hay sismo. ¿Está lleno el edificio? ¿Hay gente en la cubierta? ¿Qué más? ¿Hay deformación por temperatura o por asentamiento diferencial? Sí, ingeniero. No ha variado la temperatura, entonces no hay por temperatura. ¿Se da cuenta? Y mañana, si hacemos el mismo ejercicio a otra hora, ¿qué cargas van a haber ahí? Cambiarían las de viento. De pronto mañana a las 5:50, de pronto está la de viento. De pronto, sí, surja un sismo, de pronto. Una granizada también. Juan José. ¿Existe la probabilidad de que todas las cargas estén aplicadas al tiempo en el edificio? Entonces, si es muy pequeña, ¿la tengo en cuenta? No, no la tengo en cuenta. Entonces, lo que dijo Claudia tiene toda la razón. Esa es una de las justificaciones de por qué no hay una combinación que tenga todas las cargas. Es que
De pronto, quitando una de esas cargas, el efecto es más desfavorable que tener todas las cargas. Primera condición. Segunda condición, no necesariamente el hecho de que tenga todas las cargas el edificio significa que el elemento que yo voy a analizar sea crítica esa combinación para analizar ese elemento. Segunda razón. Tercera razón, la probabilidad de que exista o que todas esas fuerzas estén actuando al tiempo en el edificio es casi nula. ¿Existe? Sí, sí existe la probabilidad. Toda probabilidad existe, es mayor que 1. Pero es casi imposible que pase eso. Porque puede haber un viento muy suave y un sismo muy fuerte. O lo contrario, un viento muy fuerte y un sismo suave. Entonces, nunca voy a tener a los máximos todas las cargas. O lo contrario, que haya carga viva y que haya sismo. Mire, por eso es que esta combinación de aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo interpretan esa combinación? La 6. Preguntémosle a... Hay otro Juan José, ¿no? ¿Cómo se llama el otro Juan José? Coral. Aquí ¿Coral? estoy. Sí. Listo, Juan José Coral. Yo estaba pensando que era, pues, una Su edificación. cámara, Juan José. Ah, ya, qué pena. Estaba pensando que era una edificación que no, pues, que no tenía personas, que no tenía ningún tipo de carga viva. ¿Cuándo puede pasar eso en un edificio? Si es una bodega, quizás. Ujú. ¿Qué otra condición? Oficinas. No, pues las oficinas sí tienen carga viva. En la noche no. ¿Qué tal que sismo sea en la noche? ¿Se acuerda el último sismo que fue duro hace como 3 años? ¿A qué hora fue eso? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Yo creo que Sí. nadie se olvida de eso. ¿Ya había gente en las oficinas a las 4 de la mañana? ¿En los edificios que eran de oficinas? No. No. ¿En los edificios de apartamentos? Sí, la gente durmiendo. ¿Pero estaba lleno con 180 kilos por metro cuadrado? Pues sí, si todos los apartamentos están ya ocupados por las Por eso. ¿Y personas que viven sería ahí. 180 kilos por metro cuadrado? No. Usted está, Juan José, usted está en una habitación, ¿no? Sí. ¿Cuánto cree que tiene esa habitación? Mm, ¿Cuánto por cuánto? yo creo que tiene 8 por 8 quizás. No, eso es un patio. Pues es grande. Pero pues, Grandísima. Mi bueno, habitación bueno, tiene creo que 250 por 320. Bueno, el estudio donde estoy en este momento. 8 por 5 quizás, mejor. Es Listo, que es multiplique 8 fondo, por 5. ¿Cuánto le da? eso da 40. Listo, ¿cuánto pesa usted? Hace rato se me pesó, creo que 78. Ya, divida 78, porque más gente no hay ahí al lado suyo, ¿sí? No, al momento no. Listo, divide entre esa área ahora. 78 kilos que pesa usted entre 40 40. metros cuadrados. ¿Cuánto le da? Da 1.95. Kilos por metro cuadrado. No, sí, es 180 kilos por metro cuadrado, no se lo ocupa entonces. ¿Ve? Bueno, suponga que duermen 4 en esa habitación. Y todos pesan 70 kilos. Multiplique. ¿Cuánto le da? 280 kilos, ¿cierto? Sí. Divide entre 40. 7. Ni así llegamos. Mm. Entonces, mire que a pesar de que la combinación es crítica, yo nunca voy a tener un edificio con 180 kilos por metro cuadrado en todo el edificio. En todo, estoy diciendo. De pronto sí, un piso, porque están reunidos ahí, fiesta, un salón de eventos, alguna cosa. Puede haber 180 kilos por metro cuadrado. Pero un solo piso, yo estoy hablando de todo el edificio. ¿Existe esa probabilidad?
No. Que haya viento, sismo y esté lleno el edificio. No. Nunca va a haber esa probabilidad. Entonces, por eso es que el código dice, no, pues no sea tan brutico, ahí me perdonan, pues. Entonces dice, la probabilidad de que haya sismo y el edificio esté lleno es muy baja, entonces no la tengamos en cuenta. ¿Qué otra probabilidad tiene en cuenta? Esta, mire, por ejemplo. ¿Esta usted cree que es probable, esta combinación, la 7? Pues son muchos factores. La verdad, Pero también póngase a mirar. ¿Tiene poco viento? probable. Sí, Sí. ¿Tiene viva? sí, ¿Tiene carga de cubierta? sí. ¿O granizo? Granizo. ¿O empozamiento? Pero mire lo que le pone antes. ¿Sí mira ese valor? ¿Qué le pone? De seguridad ¿De cuánto? de 0.75. ¿La sube o la baja la carga? Eso la baja. La baja la carga. ¿Qué le está diciendo entonces? Que reduzca las cargas externas al edificio, ¿no? Le dice, sí, usted puede tener una probabilidad de que esté la de viento, la viva, y en la cubierta haya algo, no sé qué hay, o puede ser viva o granizo o empozamiento. Una de estas, pero hay. Pero como la probabilidad es un poco más baja, pero es más alta que esta, entonces me dice, póngale 0.75, no le ponga 1, póngale 0.75. ¿Sí? ¿Sí me entienden ya? Ya, entonces pues al ser menos probable se le reduce, no es necesario que se Exactamente, la tome total la carga. exacto. Como no hay probabilidad de que ocurran todas esas al tiempo, el código las reduce. ¿Por qué hace eso el código, Juan José? Por lo que estamos diciendo que es poco probable a Sí, que pero sucedan pues, a la de vez. fondo, ¿qué hay en eso? Pues yo lo tenía conocido como factor de seguridad, ¿no? Él no Sí, me- pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Entonces qué? es De fondo, precisamente más, por eso. mire más allá de sus ojos, dijeron. Costos. Costos. Costos, costos, costos. Todo está directamente relacionado a costo, porque si no, su casa sería imposible construirla. Un puntico, Dani Narváez. Medio te voy a dar. Dani es el único que se preocupa por la plata, ¿no? Profe, yo lo dije. Porque no hay, ¿no? Entonces, el código tiene en cuenta eso precisamente. Dice, oiga, es que si yo pongo todas las cargas, sí, hago una casa muy segura, demasiado segura. Pero, ahí viene el pero. ¿Cuál es el pero entonces, Juan José? Que sale muy cara. Sale muy cara. ¿La puede construir? Pues si es millonario. ¿Usted la puede construir? ¿Usted es millonario? Ah, bueno, entonces no puede. Entonces, eso es lo que mira el código también. Dice, oiga, sí, voy a hacer casas seguras. Tengo que hacer casas seguras, pero que sean viables. ¿Y ser viable es qué? Que pues, sea accesible, ¿no? A la parte económica. Que no deje por un lado la seguridad, no deje por un lado la funcionalidad y no deje por un lado la economía. Acuérdese. Esas tres condiciones. Listo. Veamos otra cosita y ya los dejo ir. Ahora viene el otro método. Ayúdame a leer. Edison Pozo. Edison Pozo no está. Coral, ¿dónde está? Si no, después me olvido. Juan José. Listo, entonces ayuda a leer Gómez, Narváez, Claudia, Patricia. Buenas tardes. Cámara, Claudia. O Patricia, es usted, ¿no? Patricia. O Mira, Claudia, Claudia Patricia. aunque se demore, digo. Lea, por favor. B24. Combinaciones de cargas mayoradas usando el método de resistencia. Es otro método ya, ¿no? Este. Listo, siga. B241. Aplicabilidad. Las combinaciones de carga y factores de carga dados en la sección B242 deben ser usados en todos los materiales
estructurales permitidos por el reglamento de diseño del material, con la excepción de aquellos casos en el que el reglamento indique explícitamente que deba realizarse el diseño utilizado y el método de los esfuerzos de trabajo, caso en el cual se deben utilizar las combinaciones de la sección B231. Hasta ahí nomás. Un momentico, Claudia, Patricia. Mire, acá me dice lo contrario ahora. En el otro no me decía qué materiales, ¿no? ¿Y acá qué me está diciendo? Que los materiales estructurales permitidos. No, mire lo que me está diciendo acá. Mire esta cosita que dice aquí. Todos los materiales estructurales permitidos por el reglamento de diseño del material. Entonces, el otro numeral me decía, no, solo donde le permita, decía. En cambio, en este ya me dice lo contrario. Me dice, no, señora, aquí son todos. ¿Cuáles son todos? Entonces, el del concreto, el de madera. Listo. Pero aquí me pone una excepción. ¿Qué me dice? De aquellos casos en el que el reglamento indique explícitamente que deba realizarse el diseño utilizando el método de los esfuerzos de trabajo. O sea, o sea, que el reglamento de cada material nos va a pedir que hagamos el diseño utilizando el método de los esfuerzos de trabajo. pero siempre y cuando, ¿qué? Lo indique el reglamento. Ya. O si no, ¿qué tengo que hacer entonces? Si no le indica el reglamento, puede utilizar este o el otro método. No, señora. Aquí me está diciendo. Ah, ya. Todos los materiales estructurales permitidos. Entonces, de aquí en adelante, ¿con qué método vamos a diseñar? Con este, B24. Con este. ¿Y el otro cuándo lo vamos a utilizar? Cuando ahí decía que dependiendo de cada material, decía si se lo podía utilizar o no. Pero ya me dice, oiga, sí puedo utilizar el otro método, pero tenga cuidado si le permite o no. Si no dice nada, el código, ¿qué tengo que hacer? Si no dice nada el código, puede utilizar este. ¿Puede? No, este no. Este puede utilizarlo solo en los casos permitidos, ¿no? A excepción, como dice aquí, de aquellos casos... No. Otra vez. Lea, por favor, lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Todos los materiales estructurales... Todos los materiales debe diseñarlos con este método. ¿Y cuáles son todos? Pues todos. Solo puedo utilizar el método de esfuerzo de trabajo. ¿En qué casos? En los casos que se permitan en el anterior método que miramos. Solo en los casos que en el capítulo del material le permita hacer. ¿Y si no dice nada entonces, Patricia? Entonces todos los materiales. ¿Cuál método va a utilizar si no dice nada? El B24. El B24. Entonces, si yo me voy al de maderas, al título G, y ahí no dice qué método utilizar, ¿cuál va a utilizar usted? Y se quedó congelada, Patricia. Juan José Coral, otra vez. Dígame, ingeniero. Voy a diseñar una cubierta en madera, según el título G. Y ahí no me dice que... ¿Ya? ¿Ya regresó, Patricia? Que se quedó Profe, qué congelada. pena. ¿Me puede repetir? Internet. Bueno, a ver, ya se salvó. Venga, Patricia. Voy a diseñar una cubierta en madera. Cuando voy a ver el título G, no me dice qué método utilizar. ¿Qué método utiliza? El 2.4. El 2.4. Pero yo voy al título H, voy a diseñar una cimentación. Y en el título H me dice, utilice el método de esfuerzos de trabajo. ¿Qué hago? Entonces debo utilizar el anterior que miramos, el 2.3. Utilizo el anterior. Entonces, ¿sí quedó claro? Si no dice nada, aquí es clarito. Dice, todos los materiales permitidos por el código se deben diseñar con este numeral. ¿Cómo se llama este método, Patricia?
Combinaciones de cargas mayoradas. El método de resistencia. Este método se llama método de resistencia. A no ser de que también le permita, si me voy al numeral o al título del material, me permite utilizar el de esfuerzos de trabajo, pero es muy raro que haga eso. Veamos las combinaciones y con eso terminamos. Mírenlas, Patricia. ¿Qué ve de diferente con el método anterior? Que estas sí están mayoradas. Tienen un factor Estas sí están mayor que 1. mayoradas. Entonces, ¿dónde está el factor de seguridad aquí? Y está congelada, profe. En el primero, ¿Dónde aplica usted el factor de seguridad? En el otro método no tenía factores de seguridad. Todo era 1 o En menos este de 1. método de la resistencia. En este aplico factor de seguridad mayor que la unidad a cada una de las cargas. ¿Sí, mira? mayor que la unidad, pero hay una excepción de la B242 porque es 0.5. ¿Y por qué le pone 0.5? Como decíamos en el caso anterior, que no siempre van a actuar. Exactamente. Entonces, Igual, mire, pero no... mire lo que dice esta combinación. ¿Qué le está diciendo esta combinación? Que tengo carga muerta por viento, viva, y que puedo tener por granizo o por emposamiento. Pero Algo esa de granizo. Y mire qué pasa con la viva. ¿La mayora? no la deja en No. 1. Mire la 2. ¿Mayora la viva? En combinación con la de suelos. Acá le dice, póngale la de suelos, póngale la viva y multiplícala por el 60% más, le está diciendo. Porque esta probabilidad es muy alta de que se presente. Entonces, entre más alta la probabilidad, ¿qué pasa con el factor de seguridad? Aumenta. Aumenta. Entre menor la probabilidad, Disminuye. disminuye. Listo. Esa es la conclusión de todo esto. ¿Sí? ¿Sí entendió, Patricia? Sí, ingeniero. ¿Cuál método va a utilizar entonces de aquí en adelante? El B24. B24. ¿Y cómo se llama ese método? De la resistencia. Método de la resistencia. Método de la resistencia. Aquí está. Método de la resistencia. Venga, me queda una duda, Patricia. Profe, qué pena que si puede hacer ingresar a Felipe Velázquez, que se le cayó la red. Qué molesta, dígale ya. Ya está ingresando. Una pregunta. Si yo aquí aplico el factor de seguridad a las cargas, pero en este método no apliqué factor de seguridad a las cargas, y el factor de seguridad es bien importante. ¿Por qué? Porque debo tener un margen de seguridad. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde aplico el factor de seguridad aquí? En este método. Aquí ya sé que está en dónde, en las cargas. ¿Sí o no? ¿Y acá? En la mayorada, profe, es que no está congelada la pantalla. No mira. Ahí. ¿En cuál está? Ahí. Ahí ya. En el de la resistencia. Ajá, no, en el esfuerzos de trabajo. ¿Dónde está el factor de seguridad entonces? Aquí no hay factor de seguridad mayor que la unidad. No está. No hay. Pero debo aplicar un factor de seguridad. ¿Dónde lo aplico? ¿Señor? En el material. En los materiales. Tienen que En los tener... materiales aplico el factor de seguridad. En cambio, en este método aplico el factor de seguridad no al material, sino a las combinaciones de carga. Le pongo un ejemplo. Cuando yo voy a diseñar una columna en concreto a compresión, me importa la resistencia a compresión del concreto. Entonces, son 210 kilos por centímetro cuadrado, 21 megapascales. Esos 21 megapascales los dejo quieticos en este método. ¿Por qué? Porque ya estoy mayorando las cargas. No voy a mayorar las cargas y voy a aplicar un factor de seguridad al material, porque estaría duplicando el factor de seguridad, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago aquí? ¿De cuánto va a ser el factor de seguridad que le aplico al material en este método, Patricia? Por ejemplo, en la primera está con el 40%, ¿no? ¿De cuánto? No te escuchamos bien. ¿En cuál está, profe? Que se me cambia y se me congela la pantalla en el de... Esfuerzos de trabajo. Ah, ya. ¿En cuál, profe? ¿En qué numeral? En el B23. ¿Qué factor
de seguridad aplicaría al material? Dependiendo de la carga que vaya a soportar, ¿De la carga o de la combinación? de la combinación. O sea, la mayor. O sea, tengo que hacer un análisis para cada una de estas, de las que voy a aplicar y elijo la mayor. Bueno, le tengo una noticia. El factor de seguridad que usted utilice para el material es el mismo para todas las combinaciones. No puede estar cambiando el factor de seguridad del material por cada combinación. Es uno solo. Entonces, si ya la tengo ahí, hago la prueba con cada una de estas. No. Vuelve y juega. Yo tengo el concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado y voy a utilizar este método para diseñar una viga. Como me están diciendo que el factor de seguridad está en el material, entonces ese 210 lo convierto en ¿cuánto? ¿En más de 210 o en menos de 210? En este En menos de método. 210. En menos de 210. ¿En cuánto lo dejaría usted? La 9.5, pues en el que hemos visto de concreto armado, lo dejo en... No, en ese creo que queda como 9.5 megapascales. ¿Tan bajito? O sea, no 95 kilos. Pero por la otra queda como 9.500. O sea que lo reduce casi a la mitad. Sí. Menos de la mitad. En resistencia en la de... Ojo con lo que me están diciendo. Hay una cosa que se llama factor de seguridad y hay otra que se llama coeficiente de reducción de resistencia. ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos en... No es lo mismo. No, mire, el factor de seguridad para este método están aquí, mire. Aquí están los factores de seguridad en cada una de las cargas. ¿Listo? En este método normalmente uno toma el 50% de la resistencia del material. Y ya, se acabó. El código no me dice cuánto tomar. Entonces, si el concreto tiene 210 kilos centímetro cuadrado, para diseño lo tomo en 105. Ya, para de contar. Entonces ahora yo supongo que la viga no tiene un concreto de 210, sino que tiene un concreto de 105. Wilson, Pasichana, ¿entendió? Gracias, Patricia. Sí, profe. ¿Qué entendió? Que tocaba en el último caso lo que decía tomar a la mitad el valor, lo que decía de 210 quedaría en 105. Ya, o sea que el factor de seguridad, ¿dónde lo está aplicando? El material. Y en este método, en el de resistencia, Toma ahí a la combinación que va a tomar. a las cargas. A las cargas. A las cargas. Listo, jóvenes. Entonces ya tenemos las combinaciones de carga, ya tenemos predimensionamiento de nervios, ya tenemos análisis sísmico. Entonces el jueves, miércoles, perdón, con ustedes, ya hacemos un ejercicio de diseño. ¿Listo? Y vamos a mirar cuál de las combinaciones es la más crítica. Acuérdense que dice, la combinación más crítica se puede presentar cuando una o varias cargas estén presentes. De estas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, feliz noche, ingeniero.